Un programa especial que busca salidas a las crisis y a esta en particular, que es atroz. Es una situación catastrófica la que vivimos, la guerra contra el coronavirus. Pero tenemos esta guerra política infausta, innecesaria, desgastante, lacerante. Entonces queremos buscar a las voces que concilien, que nos den luces, salidas, puertas, para reagruparnos nuevamente e ir hacia adelante contra el coronavirus y evitar que más peruanos mueran cada día. 221 hoy, 221 muertos, un avión entero, ¡fum! Y cada día es lo mismo, duele en el alma. Max Hernández, secretario general del Acuerdo Nacional, es una voz que nos interesaba mucho desde hace días contactar. Y hoy, en lo más álgido de esta crisis, nunca tan oportuno. Max, ¿cómo le va? Bueno, muchas gracias, Chica, por esta invitación. Mire, la primera reflexión que yo quería hacer, no sé si porque acá yo siento interferencia, espero que salga bien. Mire, la primera pregunta que yo me hago es, ¿cómo hemos llegado a hablar de palabras tan terribles como extorsión, chantaje, disolución, cierre del Congreso, vacancia presidencial, con una tranquilidad absoluta? Catástrofe, hecatombe, crisis económica, muertos y muertos. Es horrible. Exactamente. Entonces, yo digo, esta pandemia, que es verdaderamente terrible, y creo que la comparación que usted hace de un avión cayéndose cada día es una metáfora sumamente potente y creo que nos hace pensar que estamos viviendo en el aire todo este tiempo. Viviendo en el aire porque no tenemos seguridad ninguna, ni seguridad médica, ni seguridad económica, ni seguridad social, ni ningún tipo de seguridad anímica. Y esto demanda mucha tranquilidad si podemos conseguirlo. Entonces, yo quisiera simplemente decir que hay espacios posibles y el Acuerdo Nacional es un espacio que se creó para facilitar el diálogo y la construcción de consensos. No es otra cosa que un espacio en el cual aprendimos durante 18 años que conversando se pueden intentar solucionar, cuando menos, las cosas en las que tenemos que estar de acuerdo. ¿Qué espacios, perdóneme Max, qué espacios podemos encontrar en este punto en el que creo que es el más álgido que estamos viviendo de esta mini crisis política, pero por ello no menos contundente y asfixiante, más aún cuando, repito, se nos mueren peruanos de esta forma, cada día? Ver el comando como uno solo puede ser una, ¿no? Pero ¿por qué no aprendemos de nuestra historia? ¿Por qué tenemos que volver a vivir escenas tan parecidas y chocantes y dolorosas como si estuviésemos de nuevo mandando a Grau y a Bolognesi a morir con los chilenos y el Congreso haciendo exactamente lo contrario que debieron hacer en su momento? ¿No te suena, no le suena, Max, repetitivo? Sí, es terrible, pero nosotros los psicoanalistas sabemos que lamentablemente hay una suerte de compulsión a repetir lo malo, frente a la cual tenemos que estar permanentemente alertas. Yo saco una cosa de lo que acabo de escuchar en la entrevista a Otto Gibovich, amigo personal mío, y a la congresista Retamoso. Yo sí creo que una cosa sería decirle al Congreso, no abusen de las interpelaciones en este momento. Yo creo que sería importante decirle, pero también decirle al Ejecutivo que no esté tampoco utilizando
un discurso provocador hacia el Congreso, que es grave, no porque el Ejecutivo no puede enfrentarse, sino porque estamos pensando que todo Congreso es malo, porque fue malo este y peor el anterior, o peor este que el anterior, pero fue malo el otro también, y por lo tanto el Congreso está muy mal. He escuchado decir a gente muy inteligente que el Congreso en sí, en su esencia, es una institución corrupta y que está conformada por gente con deficiencias morales gravísimas. Nosotros no podemos plantear eso de esa manera. Que hayan intereses subalternos que se están infiltrando, seguramente que sí, y habrá que evitarlo. Pero no podemos terminar diciendo uno de los poderes de la democracia y del Estado de Derecho va a ser tachado. Eso creo que no lo podemos hacer. Tenemos que... Eso está creo que muy bien y a tono en este discurso que estamos elaborando esta noche de la estrategia de guerra, un solo comando y no enfrascarnos y dividirnos, como nos pasó, como acabo de citar, en la guerra con Chile. Sin embargo, ¿cuáles son los ingredientes, los pasos para deponer esta actitud de enfrentamiento entre, en el mismo bando, pues, ¿no? Le hacía al señor Guibois, que es militar, la comparación con el comando, y él terminó reconociéndome que el comandante es Martín Vizcarra y que ellos, digamos, tienen que estar del lado, pues, del comando. Esto es una guerra, nos estamos enfrentando a un virus y se nos mueren peruanos, compatriotas. Digo yo, los pasos para deponer esa actitud, digamos, tendrían que sucederse con, por ejemplo, que el Congreso deje de interpelar ministros por ahora, y hacerlo en un tiempo prudente, por un lado. Y del otro lado, el presidente Vizcarra tendría que desmentir un poco a Cateriano con las cosas que ha dicho al salir, ¿o no? Mire, yo quiero despersonalizar un poco eso. ¿Por qué? El problema es que hay un presidente de la República que está en estos momentos frente a un reto feroz, que es el reto del coronavirus, que es el reto del hambre y la pobreza. Cierto. Digo yo, la mejor de las metáforas es una metáfora. ¿Estamos en guerra o estamos enfrentando una pandemia en la cual la metáfora de la guerra nos ayuda en parte, pero nos confunde en otra parte? Porque se podría deslizar esto hacia formas absolutamente autoritarias. Hay un país en África donde los que salen a la calle son fusilados en el acto, de manera sumaria, porque se los considera enemigos porque son portadores del virus. Estoy de acuerdo que tenemos un comando único como necesidad. Creo que debemos decirle al presidente Vizcarra: presidente, estamos con usted de ahora hasta que venzamos la pandemia. En eso estoy totalmente de acuerdo con usted. Pero también tenemos que decir cómo conversamos para salir adelante. Yo soy lo suficientemente viejo para haber escuchado de lo que se llamaba gabinetes conversados, donde el Ejecutivo dialogaba con el Legislativo. No llegaron a buen puerto algunos. El del gabinete Erceyes terminó con el golpe de Estado del señor Velasco. Así es. Pero sí logró un gabinete conversado. Entonces, ¿por qué no podemos conversar? Eso quería preguntarle, Max. Y para mí la vejez es admiración. Yo admiro la vejez es sabiduría. Y apelando, recurriendo, invocando esa sabiduría suya, Max, ¿no sería usted y el espacio del Acuerdo Nacional el escenario necesario para que se puedan sentar el Ejecutivo, el Legislativo, una reunión de emergencia, digo yo, porque estamos en una situación de emergencia, o el nuevo premier que se designe, dígame usted, pero llegar a entendimientos, es decir, a ver, Ejecutivo, estos son los pasos a seguir. ¿Ejecutivo tiene claro que estamos en una guerra?
está. Legislativo, tenemos claro que estamos en una guerra, tenemos que estar todos juntos del mismo bando, no vamos a repetir errores de la Guerra del Pacífico, perfecto. ¿Estaría dispuesto, Max, a desarrollar, liderar ese diálogo? Mire, el Acuerdo Nacional en ese sentido es un espacio perfectamente apto, porque en el Acuerdo Nacional está el Ejecutivo, están los partidos políticos presentes en el Congreso y un conjunto muy importante de instituciones de la sociedad civil. Entonces, lo que yo creo es que tenemos que evitar solo las conversaciones bilaterales que son pródromo y preámbulo de un encuentro, no un encuentro multitudinario. Tendría que venir un representante por institución para dialogar buscando consenso. Los 5 puntos que ha planteado el presidente Vizcarra sobre el Pacto Perú son perfectamente aceptables, no son puntos sobre los que haya ningún tipo de diferencia en este momento. Hay puntos que son de alta controversia. Yo puedo creer en la necesidad de la inversión minera, yo, Max Hernández, pero si yo veo que hay un grupo de gente a un lado, que tiene reservas, a un lado, eso no se discute ahora. No lo pones en la mesa como tema capital, tema primordial. Hay 2 temas, don Max, 2, la vida y el empleo. El empleo y la vida. ¿Por qué no ponerse de acuerdo en esos 2 temas? Defender la vida, evitar que más peruanos mueran y reconducir a los peruanos a recuperar sus empleos. Eso es lo que está planteando el Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional ha dicho, lo primero es la protección de la vida, pero la vida no solo se protege protegiéndonos del coronavirus, es fundamental, pero también se protege protegiéndonos del hambre. Claro. Protegiéndonos de la erosión a la psique, que es sentir que uno no tiene posibilidad de trabajar, lo que nos afecta el encierro, lo que nos afectan las mascarillas necesarísimas, pero hemos perdido el contacto de rostro a rostro. Y sabemos que el rostro es expresión del alma humana. Y si vamos enmascarados, ¿cómo vamos a reconocernos en la intimidad los unos a los otros? Abrazarnos, Max. Un frente unido. Abrazarnos, darnos la mano, apretarnos las manos, tantas cosas que no podemos hacer. Estamos limitados, pero lo tenemos que hacer para salvar la vida. Entonces, puede ser finalmente el Acuerdo Nacional ese espacio. Para usted lo es. Yo creo que sí, yo espero. El presidente de la República invitó al Acuerdo Nacional hace un par de meses. Quiere decir que el presidente tiene el Acuerdo Nacional en su radar. Y los congresistas que están representados en el acuerdo, no los congresistas, los partidos políticos están representados. Ahora bien, estamos en un periodo electoral. ¿Qué pasa con los partidos que no están en el Congreso, pero se aprestan a postular? ¿Qué pasa con la candidatura de algunas personas que suenan y tienen, parece, posibilidades muy claras y no todas están en un partido político? ¿Cómo podemos crear las condiciones para una competencia sana? Entonces, como usted dice, protección de la vida, lucha contra la pobreza que nos está amenazando. Y eso requiere trabajo, requiere inversión, vida y requiere empleo. apoyo, requiere todo. Claro. Y luego, ¿cómo creamos una cancha limpia y libre para el Congreso, para las elecciones? Así es. Max, siempre es un gusto conversar con usted. Vamos a tener ocasión de hacerlo nuevamente, se lo prometo, porque esto tiene para largo y tenemos que tomarle el pulso de aquí a algunas semanas. Un abrazo a la distancia y gracias por esta entrevista. Un abrazo, un abrazo. Ahora los abrazos son así, pues. Claro que se extrañan los abrazos, mucho. Los abrazos, los besos, el apretón de manos, ¿no? Ya pasará. Pero justamente de eso se trata, pues, ¿no? Se trata de conducirnos en objetivos claros. La guerra política, el enfrentamiento, no cabe en este momento. Es defender la vida.
el empleo. Porque la vida se defiende per se, por naturaleza, ¿no? Defender la vida humana. Pero ¿la vida va sola? Pues claro, si no trabajas, también la vida se te descompone y se te minimiza. Y la puedes perder también. Vamos a la pausa. Ahora, en este programa especial, buscando salidas a la crisis y tratar de reagruparnos, vamos a escuchar, ya escuchamos a Max Hernández, escuchamos a los congresistas, ahora vamos a escuchar la voz del empresariado, de la industria. Regresamos con Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, y luego la voz de los médicos, que dice el doctor Palacios, del Colegio Médico. Nada está dicho.